Precauciones. Se recomienda el uso de estas plantas solo para problemas de salud leves, los que comúnmente se atienden con un botiquín casero. En casos complicados o si persisten las molestias, consulte a su médico. Debe cuidar lo que está comprando o utilizando como planta elegida, sin que haya sustituciones o adulteraciones. La categoría medicinal de estas plantas hace necesario administrarlas en las dosis indicadas y sin abusar en cantidades, porque en este caso puede generarse el efecto contrario como en cualquier medicina. Debe cerciorarse de que la información sobre plantas medicinales sea verdadera y evitar la que viene de charlatanes. Son plantas medicinales, no son mágicas. El conocimiento y uso de las plantas medicinales para prevenir y curar afecciones comunes y enfermedades virales nos permite desarrollar una forma de vida sana, armónica con la naturaleza y económicamente accesible para toda la familia. En México, desde la época prehispánica, nuestros antepasados desarrollaron conocimientos y técnicas para el cuidado de su salud, basados en la gran biodiversidad de nuestro continente. Inclusive, en su mitología los mexicas o aztecas imaginaron el Tlalocan, paraíso de Tlaloc, como un hermoso jardín donde abundaba el agua y las plantas medicinales, donde la vida era eterna gracias a Tlaloc, el dios de la lluvia. El primer legado documentado sobre plantas medicinales es el Códice Badiano, escrito en 1552 en náhuatl, considerado el primer libro mexica en plantas medicinales. La amplia diversidad vegetal de México encontró una interacción con su riqueza cultural, generando un ancestral bagaje de conocimientos sobre plantas medicinales, producto de la observación y experimentación, el cual no pierde vigencia ni importancia y efectividad a través del tiempo. En Biosfera Tlali, AC, consideramos que la salud no solo debe estar en manos de las farmacéuticas y los grandes consorcios, sino que debe partir de un saber cotidiano que comience desde casa con la práctica familiar, creando un acervo de conocimientos que se transmitan de generación en generación. La mejor forma de cuidar la salud es la prevención. Por ello, hemos desarrollado 2 soluciones para el uso de plantas medicinales, de forma práctica, sencilla y confiable. La primera es una guía para la identificación de plantas medicinales. La segunda es un manual de producción, almacenamiento, procesamiento y forma de uso de las plantas medicinales. La guía de identificación incluye 17 especies medicinales con la descripción general de cada una y los malestares que pueden atender. Su consulta puede realizarse de 2 maneras: en base a las plantas medicinales que tengamos disponibles o en base al padecimiento que se desea tratar. El manual trata en detalle el procedimiento de producción, almacenamiento, procesamiento y la forma de uso de las plantas medicinales. Con él podemos aprender la metodología correcta para aplicarlas de diversas maneras, en tés, infusiones, pomadas, cataplasmas, entre otras. Guía de identificación. La identificación de las plantas medicinales, ya sea en forma natural o seca y almacenada, es el paso más importante en el proceso de aprendizaje para el uso de las mismas. Para identificar las plantas medicinales se requiere de un comparativo visual y olfativo, inclusive a través del gusto si es necesario. Aprender a identificarlas es fundamental para el uso adecuado y efectivo de las plantas medicinales, sobre todo si consideramos que el nombre de la planta cambia, dependiendo de la región, ciudad o país. La guía es un medio de identificación visual donde encontrarás información importante de cada planta,
Esto facilita su uso sin ser un experto. Conservación. La conservación de las plantas medicinales es de gran importancia, pues nos permite tener acceso a las sustancias activas de las mismas, sobre todo para aquellas plantas que viven solo ciertos periodos del año. De acuerdo a la parte de la planta que necesitemos ocupar, el secado se realizará al sol o a la sombra. Las hojas, flores y semillas se secan a la sombra. Las raíces, cortezas y frutos se secan al sol. El lugar destinado a secar las plantas debe conservarse limpio, libre de humedad y bien ventilado. Hay que cuidar que no se mezcle el material seco con el fresco. El secado se puede realizar de diversas formas. 1. Colgando manojos en un cuarto seco, como en un tendedero. 2. Extendidas entre dos pedazos de tela natural, como la manta. 3. Guardadas en bolsas de papel de estraza, colgadas. Cada planta debe llevar la fecha de recolección o compra, su nombre popular y, si es posible, el nombre científico. Las plantas secas conservan sus propiedades medicinales hasta por un año. Después es necesario sustituirlas. Es muy importante que los recipientes que contengan las plantas se guarden en un lugar fresco, seco y con temperatura estable. El procesamiento de las plantas es la forma en que se extraen las sustancias activas para usar y aprovechar al máximo las propiedades curativas de las plantas medicinales. Para tales efectos, existen las siguientes formas de procesamiento: maceración, encapsulado, infusión, cocimiento, cataplasma, entre otras. A continuación, describimos algunos ejemplos. Ungüento o pomada. Se pueden preparar pomadas utilizando vaselina pura con plantas frescas o secas. Se mezcla la vaselina junto con otros ingredientes para emplearla como medicamento en el cuidado de la piel. Para su preparación se ponen a fuego lento hasta derretir 200 gramos de vaselina pura. Se les agrega una cucharada sopera o puño de mano con hierba seca, incluyendo hojas, flores, raíces, tallos o semillas. Se mezcla bien hasta incorporar uniformemente los ingredientes. Se filtra con una tela cerrada o tipo gasa y se envasa en un frasco limpio y con tapa. Es importante evitar que la vaselina hierva, pues esto freiría a la planta y despedirá mal olor. Encapsulado. Una manera de conservar las plantas secas es haciéndolas polvo y encapsulándolas. El procedimiento es moler la parte de la planta a utilizar, lo más fino posible y tomando las medidas de higiene adecuadas. Para las raíces y tallos se puede utilizar un mortero o molcajete. Para las cortezas y raíces se tendrá que utilizar un molino de mano. Infusión. La mejor forma de preparar las plantas es la infusión. Esta forma de preparación es útil para hojas delicadas y flores. Se pone a hervir agua. Se coloca en una taza el equivalente a una cucharadita cafetera rasa de la planta a utilizar. Se vierte agua en la taza. Se tapa y se deja reposar. Después se cuela y se toma. De esta forma no se pierden los aceites esenciales que suelta la planta. También se puede preparar compresas empapadas de cualquier infusión. Aplicación. La aplicación y uso de las plantas medicinales varía según la especie o variedad. A continuación mencionamos algunos ejemplos. Ruda. Matorral proveniente del Mediterráneo, que entre otros usos resalta el relajante. Es decir, cuando alguna persona se sienta nerviosa o ansiosa, puede tomar un té de las hojas de ruda para relajarse. La albahaca es una hierba tropical que se puede tener fácilmente en las macetas o jardines de las casas. Sirve para disminuir los efectos de una enfermedad muy común en nuestra sociedad, la colitis. Se toma en infusión. La sábila es quizá la planta medicinal más popular en nuestro país. Es una planta muy similar a los agaves, pero mucho más pequeña. Uno de los muchos usos de la sábila es el epidérmico, por ejemplo, en quemaduras.
Su aplicación consiste en cortar las pencas u hojas de la planta por la mitad, dejando expuesto su interior. Esta parte húmeda interna se coloca directamente en la zona lastimada. Estas plantas se pueden utilizar en muchos otros malestares. En el manual de uso puedes consultar en detalle la aplicación, dosis e incluso contraindicaciones del uso de estas y otras plantas. México es un país con amplia diversidad cultural y vegetal. La interacción ancestral de ambas ha generado un valioso acervo de conocimiento sobre las plantas medicinales que no pierde vigencia, importancia ni efectividad a través del tiempo, ni frente a los novedosos avances de las ciencias médicas. El uso de las plantas medicinales para tratar o prevenir malestares comunes es una alternativa viable, económica y eficiente para cualquier familia, por lo que la constitución de un botiquín médico con base en ella es una opción práctica y confiable.